Ya, pues ya se... Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que él me pidió que lo presentara como un buen amigo, un gran amigo, y ya, pero ya saben, en los asuntos de la academia aquí son otras cosas, entonces le damos la bienvenida a Omar Felipe Giraldo, de origen, colombiano, que yo insisto mucho, sus grandes aportes que ha hecho aquí en México son para nosotros fundamentales. Es doctor en Ciencias Agrícolas por la Universidad Nacional, realizó una maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Nacional de Costa Rica, el doctorado en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo en México y un postdoctorado en Ecología Política y Sociología Ambiental del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es una de las figuras más importantes, además de muy joven, en Latinoamérica en el campo de la agroecología, lo que para nosotros en nuestra maestría además que llevamos es una de nuestras miradas desde la educación ambiental, significa no solamente un conjunto de prácticas, sino también de estas prácticas formativas y emancipatorias, vamos a decirlo así. En el año del 2021 obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y creo, en el rastreo que yo hice, que es en más de 60 años, este premio de la Academia de Ciencias por primera vez se le otorga a un científico colombiano y es una gran honra tanto para nosotros en México haberle otorgado ese premio como para él como colombiano. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de México, adscrito a la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida y en Colombia, es un referente fundamental. Ha incursionado en una serie de temas fundamentales para la ecología política y uno de estos temas es justamente que tiene que ver con la efectividad ambiental, un tema que para nosotros en la educación ambiental que trabajamos tanto, las emociones y los sentimientos tiene un gran significado. Yo solamente quiero hacer referencia a una cita que saqué de su libro, que pueden acceder a él, se puede descargar, que dice, página 14, cito, porque esta civilización nos ha hecho insensibles, ha deteriorado el contagio empático, ha hecho que la potencia de actuar ante la destrucción se debilite. Cultivar la sensibilidad de forma común implica ir en otra vía, que nos enseñemos a ser tocados por la emoción de otros cuerpos, que volvamos a recobrar la confianza en nuestros sentidos, que irrumpamos en el lenguaje y lo llenemos de tierra, que abramos nuestra percepción sensible adormecida por los artefactos de la civilización industrial y que despertemos nuestros afectos a través del contacto con los diversos modos de vida. Bienvenido, Felipe, a esta tu casa, con mucho cariño. Esta es una presentación muy generosa. Para la grabación me lo voy a poner acá. Bueno, pues te agradezco muchísimo a ti, a la maestría. ¿Ahí dónde me pongo esto? ¿Será que acá queda bien? ¿Sí? Bueno, listos. Me voy a parar y todo, pero después... pero está largo. Eso. Bueno, de pronto me siento más cómodo de pie. Pero después no quedo. Entonces está bien, pero voy a quedar acá. Bueno, con el permiso también de quienes están a la distancia, pues esto que va a ser una grabación, voy a hacerlo de una manera lo más coloquial posible, dado que me siento y estoy en casa. Este es un lugar muy especial porque es una maestría en educación ambiental. Y fíjense ustedes que cuando escribimos, voy a hablar en plural porque el libro es un libro coescrito junto a Ingrid Toro, que es mi compañera amada de vida, pues no nos imaginamos que este trabajo fuera a tener una repercusión tan bella en las y los educadores ambientales. Entonces,
Curiosamente, pues no es un libro que resuene mucho en las facultades de filosofía o algo así, y al contrario, en las áreas de la educación ambiental ha sido un libro que ha generado una resonancia extraordinaria. Yo creo que en gran medida esto ha venido ocurriendo porque de alguna manera estamos ávidos de otros lenguajes, y como estamos buscando no una práctica en sí, digamos, pedagógica, didáctica, que muchos educadores ambientales lo tienen, sino de alguna manera algunas fuentes teóricas para expresar con palabras, que es a veces lo que a los académicos, no sé si mejor hacemos, pero lo hacemos, que es expresar con palabras, pues eso que también le da sentido, la teorización a muchas praxis y a prácticas específicas que se hacen en el aula, pero también en educación ambiental, que no es una educación ambiental formal. Entonces la educación ambiental para mí no es un espacio pues de trabajo, y sin embargo, ya gracias a este libro he podido trabajar con muchos educadores ambientales, y de hecho ahora estamos haciendo un esfuerzo que se los voy a compartir cuando salga publicado, de hacer hicimos una plataforma de afectividad ambiental para los profesores de bachillerato, para llevar esto a otros lenguajes, ¿no? Y entonces hay videos, hay actividades, entonces pues bueno, yo creo que sale ahorita el próximo mes, entonces pues por ahí lo vamos a rotar para que ustedes lo usen, si es que así lo consideran pertinente. Entonces pues es como, y ahora estamos haciendo un piloto con un proyecto de la UNAM, proyecto PAPIME, que es un proyecto con la CCH Azcapotzalco, y entonces pues ya, pues digamos como que haciendo, a ver cómo podría funcionar en términos de más que una educación ambiental, lo que nosotros llamamos con la profesora Ana Patricia Noguera, una ambientalización de la educación y el aprendizaje, que pues esto es algo muy importante para lo que vamos a hablar ahora. Bueno, pues he titulado esta conferencia o charla, o como le queremos decir, plática, Afectividad ambiental, habitar inmersos en la lengua sensible de la tierra. Y ya vamos a ir viendo pues por qué le puse ese nombre. Y pues bueno, se deriva de este trabajo del 2020 que lleva como subtítulo Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar, que el libro está disponible en PDF para que pues rote, lo impriman, por ahí debe haber todavía un par de ejemplares rotando, pero pues no quedan muchos, pero bueno, pero el libro está disponible, solamente es que pongan en el Google Afectividad Ambiental y ahí les va a salir, lo van a descargar y ya está. Bueno, entonces espero pues que esta conferencia, este espacio sea un aliciente para que puedan profundizar en él. Bueno, voy a comenzar pues comentando una idea general sobre esta crisis ambiental, que ya sabemos, con ustedes no tengo que profundizar en ello, es una crisis de civilización, es una crisis, no es una crisis ecológica en términos de los procesos coevolutivos, en términos de unas afectaciones que hayan ocurrido en los procesos de organización ecosistémica, sino es una crisis en gran medida, en principio, humana. Es una crisis de la cultura, es una crisis de sus sistemas económicos, sus sistemas políticos, es una crisis que ha construido una civilización que no entiende las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Es una civilización que va desbocada hacia un mundo que no parte de la vida, que no parte de la Tierra, y pues hoy nos damos cuenta que nuestro planeta Tierra no era el lugar adecuado para hacer esta clase de construcción civilizatoria, y es por eso que ahora nosotros tenemos que pensar en términos de esta crisis, no en hacer adecuaciones que puedan ser como parches para un proceso tan terrible como en el que estamos, sino necesita una transformación epocal, un cambio de época que implica transformaciones de hondo calado, que implicarán muchas cosas.
Y en esto pues es importante decir que lo que voy a decir ahora no reduce todo lo que se puede hablar sobre el tema ambiental de ninguna manera, pero sí hacer énfasis en un aspecto que nos parece fundamental. Y es la idea de que esta crisis de civilización es una crisis en muchos sentidos, pero también es una crisis del sentir. Es una crisis de sentido. Es una crisis que nos está poniendo en un franco colapso. Y entonces esto implica pues hacer unas discusiones muy importantes acerca de la manera como se narra o se cuenta o se representa aquello que funciona en esta crisis ambiental. Porque si nosotros hablamos de la crisis ambiental como un problema de cambio climático, como un problema de contaminación, un problema de cambios de los flujos biogeoquímicos, de acidificación de los océanos, bueno, de todas las de pérdida de la biodiversidad, entre tantas otras cosas, vamos a estar reflexionando, sí, sobre las consecuencias. Esas consecuencias que son consecuencias espantosas que estamos viviendo de una manera tan terrible en tantos lugares, pero que tenemos que ir hacia el origen profundo de esta enorme crisis. Y entonces pues eso implica hacer una especie de auscultación o una especie de diagnóstico de esta crisis ambiental. Bueno, acá me acaban de presentar, también estudié medicina, soy médico veterinario, bueno, no me disculpo por ello, pero solamente para decir que a mí, digamos, como que un poco en esta etiología, que es la etiología de las enfermedades, un poco lo que toca hacer un poco para poder encauzar un tratamiento es primero pues hacer un buen diagnóstico y de manera como se diagnostica al paciente, pues así va a ser la cura, y si el paciente se diagnostica mal, pues así también va a ser mal la cura. Bueno, hago esta analogía solamente para decir que precisamente uno de los grandes problemas que vivimos en nuestro tiempo es que la manera de diagnosticar o de representar el problema, esa política de la representación, como llamaba Michel Foucault, está generada en términos económicos y tecnológicos. Así es como se representa en el discurso del desarrollo sostenible, así es como se discute en la COP, así es como se discute en los pactos verdes, así es como se discute en estos discursos que piensan que vamos a transformar esta civilización haciendo algunas adecuaciones tecnológicas, poniendo paneles solares, haciendo cambios de una transición energética que se sabe solamente tecnológica y no abordando el problema de fondo, que es un problema estructural que nos llama incluso a cuestionar las raíces mismas de esta civilización occidental y, por supuesto, estos sustentos simbólicos y afectivos que le dan sostén a la economía política de este capitalismo indolente. Entonces, lo que yo quiero decir es que en el diagnóstico que se suele hacer sobre esta crisis se termina generando todo en términos económicos y tecnológicos, ¿cierto? Entonces, a través de una bioeconomía o a través de la economía de recursos naturales, como le suele llamar ese discurso, o a través de cambios, pues digamos que se van a generar con coches eléctricos o con hidrógeno verde o con cualquier cantidad de cosas, pero eso implica no solamente decir aquello que se dice, sino también aquello que excluye. Entonces hay unas exclusiones que son fundamentales en la manera de narrar o de diagnosticar esta crisis ambiental, que es preciso poner en el corazón del tema. Y una de esas exclusiones, no digo que sea la única, es precisamente la dimensión sensible, afectiva y estética de nuestro estar en el mundo. Eso es lo que les voy a comentar el día de hoy. Cuando vamos a hablar de la estética como una cosa, como un aspecto fundamental de la crisis ambiental, vamos a estarlo pensando no solamente en términos de lo bello, aunque lo bello también es algo fundamental para entender esta crisis ambiental. Soy un convencido de que solamente la belleza puede salvarnos, sino también entender la estética en términos de la intensidad de las percepciones de los sentidos, ¿sí? Que es la acepción originaria de la palabra estética y que podemos rastrearla a través de palabras como la anestesia,
la estesis, ¿no? Cuando te anestesian es porque de alguna manera te cortan la sensibilidad. Sin anestesia, sin sentir. Entonces la estesis estética va a estar vinculada precisamente con la sensibilidad, con las percepciones, con la capacidad sensorial de poder comprender aquello que pasa en el mundo. Bueno, ¿por qué digo que una de las exclusiones en las cuales es estéril abordar el problema es pues esta dimensión sensible? Porque pone en primer plano el cuerpo en su conjunto. ¿A qué me refiero? El cuerpo, digamos, en la tradición platónica, que después se recupera durante la modernidad con Descartes, existió un dualismo fundamental, un dualismo constitutivo de esta modernidad, pero que es el aspecto constitutivo de la metafísica occidental. Y consiste en esa separación de que existe un mundo, que es el mundo de la razón, y otro mundo, que es el mundo de la sensibilidad, el mundo sensible y suprasensible, decía Platón en la metáfora de la caverna. Esta idea dividió el mundo en dos. Un mundo que estaba superior sobre el otro. Este mundo era el mundo de las ideas, el eidos, el mundo de la racionalidad, que se convertiría así durante la modernidad, y otro mundo que estaba por debajo, que sería el mundo, pues, de las pasiones, el mundo de la sensibilidad, este mundo que tenemos que ocultar porque las pasiones de alguna manera, pues, como que nos arrastran a la sexualidad absoluta, nos arrastran al hedonismo y nos arrastran al engaño. La sensibilidad además pues es algo que omnibula la racionalidad y entonces tenemos que dejarla a un lado, ¿sí? Que incluso en las escuelas se les dice que acá se viene a pensar, no a sentir. En estas divisiones constitutivas del pensamiento partimos de ese principio de que existen dos polaridades y que son impermeables, y esas polaridades son la razón y los afectos, el cuerpo en todo su conjunto. Partir entonces de la corporalidad es hacer una disolución profunda de esta escisión constitutiva, que consiste en pensar el cuerpo con todo lo que implica sus capacidades sensoromotoras, sus capacidades racionalizadoras de simbolización, el inconsciente, el deseo, el poder. Implica comprender el cuerpo en su complejidad, con sus temperancias, con sus humores, con sus descargas eléctricas. Implica comprender el cuerpo en todo lo que significa esta idea de que el cuerpo siente y al mismo tiempo piensa, y que es un cuerpo en donde no podemos hacer una división en que lo sensible es independiente al pensamiento, sino que al contrario, todo pensamiento y toda racionalidad está coloreada, tiñe una forma de racionalidad. Esto que estoy diciendo me parece fundamental, porque pues también cuestiona la idea misma de una racionalidad ambiental a secas, ¿sí? Una racionalidad ambiental pues que de todas formas digamos va generando un olvido de la corporalidad y de toda esta dimensión que les estoy diciendo, y al contrario pone la dimensión sensible, afectiva, como el sostén sobre el cual se van edificando el pensamiento en condiciones históricas concretas, en condiciones culturales muy específicas, pero que van generando, digamos, esta forma, digamos, de pensar el cuerpo en su dimensión integral y holística. Entonces, partiendo de ese principio de que el cuerpo es un cuerpo sensible y pensante al tiempo, de que no existe, hay veces se usa la palabra, ahora se está muy de moda, rememorando a Falsborg, hablar del sentipensamiento, ¿cierto? Pero se usa mal, porque el problema del sentipensamiento es como si existiera un pensamiento que fuera un pensamiento a secas
y que existiera otra cosa que es lo positivo, que sería el sentipensar. ¿Sí? Eso sí, realmente todo es sentipensar, incluyendo las bombas que hoy en este momento están cayendo sobre Palestina. Esto es un sentipensar. La destrucción planetaria es un sentipensar. Entonces, lo que implica es pensar o que rastreemos cuáles son esas bases afectivas, sensibles, que ordenan una forma de racionalidad muy particular y que hoy nos está conduciendo a la debacle ambiental en la que estamos encausados. Eso implica entonces partir precisamente la idea de que esta crisis ambiental es una crisis ambiental que reside, que se incorpora en los, valga la redundancia, se incorpora en los cuerpos. Es una racionalidad que está en lo más hondo de nuestras entrañas, de nuestra sensibilidad, de la manera de desear, en la manera de percibir, en la manera en la que se generan nuestros gustos, y que ese sistema, por supuesto, es un sistema gobernado hoy por un sistema económico capitalista, pero un sistema económico capitalista que valdría la pena pensarlo desde estas coordenadas, que a partir de eso es que nosotros vamos a hablar de un concepto que se va a ir denominando un régimen de la afectividad. Un régimen de la afectividad que precisamente quiere preguntar por qué nosotros, seres humanos, somos capaces de infligir actos tan crueles contra la tierra y contra los seres humanos y contra la diferencia, sin que ello despierte en nosotros un sentimiento. Esta misma idea fue la idea de Giorgio Agamben, quien preguntó cómo es posible que en los campos de exterminio de Auschwitz se haya podido matar sin cometer crímenes. ¿Cómo es posible que esto haya podido ocurrir? ¿Cierto? Y del mismo manera, eso también nos llama a una pregunta de por qué nosotros, y nosotros es una mala idea ponernos todos en el mismo molde, porque no somos todos de alguna manera hay corresponsabilidades, pero hay una estructura capitalista que le da sentido a esta destrucción planetaria. Pero la pregunta en términos generales, pensando en sistemas de poder, implicaría ¿por qué nosotros somos capaces de cometer estos ecocidios? ¿Por qué somos capaces de destrozar la montaña? ¿Por qué somos capaces de contaminar el río? ¿Por qué somos capaces de generar esta devastación ecosistémica sin que eso sea un crimen? ¿Cómo podemos matar y al mismo tiempo esa matanza se le llame progreso? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos podido hacer eso? ¿Cómo es posible que el dolor de la montaña mutilada o el miedo de los árboles frente al ruido de la motosierra no despierte en nosotros un sentimiento y nos genere una anestesia? Y nos genere y nos genere a nosotros una indiferencia. Y es precisamente porque estamos de alguna manera desconectados, anestesiados. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hablar sobre el régimen de la afectividad. Un régimen de la afectividad que condiciona aquello que podemos sentir de aquello que no podemos sentir. ¿Sí? ¿Por qué nuestros sentimientos están tan desbocadamente orientados hacia los objetos y los servicios objetados por el mercado y tan impasiblemente desconectados de la tierra viva? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo este régimen de la afectividad opera sobre nuestra sensibilidad? Porque a pesar de que creamos que nosotros sentimos de acuerdo a los rasgos de nuestra personalidad, nosotros estamos permeados o nuestras percepciones están coloreadas de acuerdo a las sociedades a las cuales pertenecemos. Entonces, ¿por qué esta cultura que hoy vamos a llamar una cultura moderna, por ponerle cualquier nombre, pero es una cultura patriarcal, una cultura moderna, una cultura industrial, etcétera, va coloreando los sentimientos de tal manera que nosotros ya no podamos conectarnos con la vida,
y entonces seamos entonces tan indiferentes frente a la destrucción de la tierra y al contrario, nos parezca que esto es una cosa extraordinaria. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, las imágenes que ahorita circulan? Hay un fotógrafo que ganó un premio sobre pues cómo es la destrucción de los rieles del Tren Maya y cómo en lugar de que eso nos genere una indignación, nos parezca algo deseable. ¿Qué es lo que ha pasado en el contexto de nuestra afectividad y nuestra racionalidad juntas que hacen esto posible? Lo que nosotros queremos decir es precisamente que estos determinantes de esta crisis, más que tecnológicos o económicos, por supuesto que es importante también considerarlos, pero más antes, en una dimensión más profunda, están anidados en nuestra corporalidad, están creando una forma de poder en nuestros cuerpos, como nos enseñó Foucault. Es un poder corporizado, un poder encarnado, que de alguna manera va creando las condiciones de qué sentir y qué no sentir, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cuáles son esos lenguajes antropocéntricos sobre los cuales nos referimos, sobre una tierra desencantada, de cómo percibimos, de cómo no percibimos y de cómo conocemos. Eso es lo que nosotros llamamos un régimen de la afectividad. Este es un sistema de poder que va gobernando nuestra sensibilidad, nuestras percepciones, nuestro pensamiento, nuestras emociones y que va direccionando el deseo. De hecho, la palabra sensibilidad viene de un prefijo que significa sent, que significa dirección. De alguna manera, la sensibilidad es dar dirección hacia aquello que vamos a ser afectados por nuestra condición como seres vivientes, y de alguna manera la sensibilidad es aquello que da dirección y que orienta. Nosotros no podemos ser sensibles a todas las cosas que pasan en el mundo, ¿cierto? Necesitamos alguna economía, o si no se generaría un desborde afectivo. Sin embargo, esa direccionalidad es una direccionalidad que de alguna manera está gobernada por un sistema de poder, que es un sistema de poder que establece los marcos de referencia, que establece las rutinas, los rituales sobre aquello que nosotros podemos sentir, pero también sobre aquello que no podemos sentir. Y aquello que no podemos sentir es precisamente, entre otras cosas, la destrucción de la tierra, pero también durante la guerra se van creando todos unos regímenes de la afectividad. Ahora que estamos en estas condiciones de guerra tan espantosa y que ganan las elecciones Milei, hay unos regímenes de las afectividades que son espantosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo opera este sistema que hace que nos va haciendo tan indolentes? Y es precisamente lo que nosotros queremos hablar con esta primera idea del régimen de la afectividad. Bueno, pero no vine a hablar de... Bueno, el libro habla del régimen de la afectividad, pero viene en un momento muy posterior. Sin embargo, he querido comenzar por esta idea, para preguntarnos precisamente y políticamente, ¿cómo hacemos para salir de esos bucles de la desafección que nos están condenando al suicidio colectivo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Si diagnosticamos el problema a partir de estas dimensiones y de estas coordenadas, entonces estamos ahora sí poniendo el problema en primera dimensión a través de la afectividad y del cuerpo, como algo fundamental donde se inscribe el poder y donde se reproduce y donde es posible esta crisis ambiental. O sea, la crisis ambiental, más que un problema que podamos solucionar en las universidades y en los laboratorios, que también los vamos a necesitar, por supuesto, están de alguna manera inscritas en la manera como nosotros percibimos, sentimos, emocionamos, deseamos. Entonces, eso es lo que toca mirar. Y lo que tocaría entonces ver es cómo hacemos para desmontar, desestructurar este régimen de la afectividad que está gobernando pues todo esto que les estoy diciendo, para parir otro tipo de afectos. Y es ahí donde se inscribe este concepto de la afectividad ambiental. Fíjense que lo que estoy enunciando con ustedes es un concepto
que está poniéndose como un proyecto ante todo político, un proyecto que por eso es tan importante para los educadores ambientales, porque la pregunta sería cómo hacemos no solamente para desmontar, pensémonos en las primeras infancias, sino para que no se siembre ese régimen de la afectividad en los niños y en las niñas, por ejemplo, en los jóvenes, en nuestras jóvenes, porque las escuelas hoy son el lugar profundo de la desconexión, ¿sí? No son los lugares donde salimos a solucionar los problemas que estamos generando esta civilización, sino al contrario, es el lugar donde se reproducen, es el lugar donde aprendemos a desconectarnos, como decía el poeta Hölderlin, ¿cierto? Cuando el poeta Hölderlin decía, ojalá nunca hubiera ido a vuestras escuelas, porque fue en ellas en donde aprendí a diferenciarme de todo lo que me rodea. Fue en ellas la que me expulsó de la belleza y de la hermosura del mundo. Ojalá nunca hubiera ido. ¿Por qué fui? ¿Cierto? En ese grito desesperado de los románticos. Y yo creo que ahora no solamente es el grito de los románticos, sino es el grito precisamente de nuestros sistemas, en donde el sistema educativo hace parte profundo del problema, donde se reproducen los regímenes el régimen de la afectividad, y donde tenemos que emprender una lucha política por desestructurarlo y que en esos espacios sean los espacios de la afectividad ambiental. ¿Ya ven por qué me siento cómodo acá? Bueno, por afectividad ambiental queremos nombrar un recuerdo. Pero si hay un recuerdo es porque hay un olvido. Y ese olvido es un olvido fundamental en los dualismos, en esta idea de la separación, en estas ideas en donde nos desconectamos de la Tierra. Hay un olvido que consiste en en diferentes procesos históricos, coloniales, olvidado de que somos criaturas, como todas las demás, que estamos inmersas en la trama de la vida, que no ocupamos un lugar privilegiado, que no hay eso de una excepcionalidad humana, que no existe aquello de los seres humanos y además su ambiente, que no existe un concepto que se llame la naturaleza como una exterioridad, sino que todos desde el principio estamos, porque tenemos un cuerpo con otros cuerpos, en la profunda y espesa trama de la vida. Y entonces recordar esto, pero no solamente recordar en términos racionales, sino, bueno, lo tengo que repetir una y otra vez para que se entienda, sino afectivamente, profundamente, en un sentido común, que nos vuelva a inscribir en la red de vida, que nos vuelva a escribir en esta profunda trama de la que estamos zambullidos desde el comienzo. Entonces, eso implicará ir comprendiendo y detonando otros actos éticos para con la vida y la muerte. Pero si le hemos querido poner el nombre entonces de ambiental, afectividad ambiental, régimen de la afectividad ambiental, tendríamos entonces que volver a pensar qué es esto que llamamos el ambiente, que es una palabra que todavía me parece provisional, es una palabra que de alguna manera también necesitamos deshacernos de ella, porque así como el concepto de naturaleza, son palabras que de alguna manera no nos sirven. Pero voy a usar la palabra, el concepto de ambiental, para partir de una idea que es diferente a la idea del entorno o la idea del medio ambiente. ¿Qué significa eso? Significa pensarlo, me gusta pensar cuando hablamos, por ejemplo, de la epistemología, del desarrollo sostenible, que entre otras cosas es profundamente pobre. Se basa en los conjuntos, en la teoría de conjuntos, ¿no? Y entonces pone cultura, naturaleza y después pone una intersección, ¿no? ¿Sí? Que es una pobreza infinita del pensamiento. Disolvamos, pero entonces eso implica pensar profundamente esas teorías de los conjuntos, implica pensar en los bordes, los contornos,
¿cierto? De que hay algo que se llama cultura, de que hay algo que se llaman ecosistemas, de que hay algo que se llama la naturaleza y otra cosa que se llama lo simbólico, y que de alguna manera son dominios que son diferentes el uno del otro. Cuestiono esta idea, no porque sean lo mismo, sino porque en realidad en la espesa trama de la vida lo que hay es diferencia radical y multiplicidad. Luego todo es diferente, no solamente los aspectos simbólicos, el lenguaje de los seres humanos, sino también son diferentes los lenguajes de las aves, también son diferentes las maneras de construir casas de la abeja. Hay diferencia entre unas y otras, y nosotros, ¿por qué tenemos que ponernos en un lugar privilegiado? ¿No es acaso el orden de eso que llamamos la naturaleza infinitamente grande en la inmensidad cósmica para ponerlo en un minúsculo orden que vamos a llamar naturaleza? Y nosotros no somos tan minúsculos en ese océano, en esa inmensidad, para abarcar un gigantesco orden que vamos a llamar cultura. ¿No es muy pretencioso acaso eso? En términos de una epistemología ambiental. El libro parte de un concepto que trabajamos, y es hacia una epistemoestesis, para romper la idea de la epistemología como el logos, como la razón, el eidos del conocimiento, y más bien poner la episteme desde la dimensión sensible. Por eso hablamos de epistemoestesis, desde esta idea de la sensibilidad. Entonces, ¿cómo construir una epistemoestesis? Tendría que romper estos principios de que existe un orden cultural y un orden natural, y que esos órdenes se van a encontrar en algún punto, y más bien partir desde el principio, desde la multiplicidad, sin estas diferencias que nos condenan. Y entonces, aquí, por ejemplo, retomo una idea que me gustó mucho, muy bella, del antropólogo Tim Ingold, en un libro que se llama Líneas, que me parece muy bello. Y Tim Ingold en este libro dice, imaginémonos que nosotros somos una línea, que ese es nuestro sendero, que es nuestro trayecto. Entonces ustedes, ¿yo estoy conectado? Ah, sí. Entonces, no te enredes. Sí, me voy a enredar acá con ustedes. Estamos acá enredados todos. Imagínense ustedes que ustedes son una línea roja, digamos, como cualquier, y que esa línea roja de alguna manera va a representar el sendero de su movimiento. Imagínense desde que nacieron, y entonces ustedes empiezan a deambular como modo en esta tierra. Pero ustedes no están solos. Resulta que ustedes se van encontrando con otras líneas, empezando con la de su madre, desde mucho antes de su nacimiento, y los genes y todo lo demás. Pero digamos que ustedes van encontrándose con las líneas de otros seres, sus tíos, sus abuelos, sus primos, pero además de pronto hay un perrito, hay un gatito, de pronto hay otros tipos de seres incontables que están llegando a su vida, pájaros, el agua, están llegando incontables tipos de expresiones de la vida en otras trayectorias. Y en el sendero de la vida lo que vamos encontrando es un enredo. Y ese enredo es un enredo en donde estamos enmarañándonos con otros, pero también desenmarañándonos, porque esto es dinámico e impermanente. Y en este dinamismo, esto por supuesto que lo estoy mostrando quieto, pero si ustedes imagínense que a este ritmo le pusiéramos entonces movimiento, y empezaran ustedes a ver cómo se van encontrándose todos los hilos en esta espesa urdimbre de la tierra. Ustedes, ¿dónde pueden decir dónde comienza lo humano y dónde comienza su ambiente? Es una idea muy extraña, la idea de que hay una cosa que llamamos los seres humanos y además su exterioridad y su medio ambiente, sino que nosotros estamos en esta profunda trama de la vida, en donde es una trama dinámica,
en donde estamos encontrándonos, desencontrándonos, hilachándonos, deshilachándonos, y de una manera profundamente enigmática. Piensen ustedes en el agua, que son ustedes. Piensen en ese 70% del agua que se dice, que nos decimos que somos. Pero esa agua que somos es una agua que es temporal. Es un agua que me tomo en este momento porque me lo ofrecieron. No sabemos de dónde vino, ¿no? Pero sí sabemos. Y me la tomo. Y me gusta. Y el agua está pasando ahora por acá. Probablemente ya llegó a mi estómago. Y empieza a difuminarse por mis intestinos. Empieza a ser absorbida. Muy pronto se va a convertir en sangre. Se va a volver linfa. Va a alimentar mis tejidos. Esa agua que estaba esta agua embotellada, que es muy raro que el agua sea embotellada, se volvió mi yo. Y va a irrigar todos mis tejidos, y se va a volver mi piel, se va a volver mis células, y eso soy yo, esa agua. Pero esa agua no va a durar mucho en mi cuerpo, porque muy probablemente después de esta charla me van a dar ganas de ir al baño, y voy a ir a orinar, y ahora mismo la estoy exudando, y la estoy respirando. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que esos cuerpos agua, que digamos solamente para nombrar algunos de los cuerpos que están encontrándose y reencontrándose, vienen de unos caminos muy antiguos. Porque ese hilo, esa agua, probablemente antes de estar acá, ¿qué habrá sido? Manantial. Y antes de manantial, pues fue lluvia. Y antes de lluvia fue nube, y probablemente antes de nube fue océano, y he estado dando vueltas, y ha sido planta, y ha sido dinosaurio, y ha sido muchas cosas, incluso estuvo por ahí dando vueltas en el universo durante mucho tiempo, entonces es agua extraterrestre. Somos un poco extraterrestres porque tomamos esta agua. Somos polvo de estrellas, por supuesto. Pero la voy a orinar, y como la canción está de los toreros muertos, ustedes se ríen, yo les digo esto a mis estudiantes y todos se quedan serios porque no conocen la canción de los toreros muertos, pero esta agüita amarilla va a seguir sus rumbos de movimiento, y esos rumbos de movimiento otra vez van a sedimentarse y van a seguir, y entonces el agua es aquello que nos enlaza con todas las expresiones de la vida, ¿cierto? Cuando hablamos solamente en el ejemplo del agua, ¿dónde podemos decir, poner el dedo y decir ahí estoy yo? Ni siquiera nuestro cuerpo es mi yo. Ustedes creen que su cuerpo es su yo. Ahí habitan un montón de otros seres. Habitan bacterias, ácaros, parásitos, hongos, protozoarios, ¿cierto? Y esos incontables, millones de seres que habitan en su intestino, en su piel, ¿son acaso su yo? O sea, es muy rara la idea de la noción de la noción del yo. Porque esta noción del yo y del individuo es una idea que nos pone precisamente en tela de juicio el principio de que en mi cuerpo solamente habita un yo. ¿Qué es entonces el cuerpo? Contándolo de esta manera, es más bien un verbo. Nos estamos corporizando, ¿cierto? A través de todos estos procesos, con nuestro alimento, con lo que comimos. Esas plantas que comieron, probablemente animales que también comieron, ahora son su cuerpo. Y viven a través de ustedes en metamorfosis, a través de sus metabolismos, y esos ahora entonces somos también un poco animales. Conocimiento profundo de los pueblos indígenas, particularmente de los chamanes y de los grandes médicos, de que somos también animales, ¿cierto? De que somos todas estas constelaciones de seres que nos habitan y que habitamos.
y que no podemos poner el dedo y decir ahí está el yo, como dicen el Dalai Lama, que ahora es políticamente incorrecto nombrarlo. No se puede poner el dedo para decir acá está el yo, sino que en realidad somos interseres. No somos, sino que intersomos, interdependemos, interexistimos en esta profunda trama de la vida en donde estas sendas de movimientos en realidad son profundamente misteriosas y que incluso, fíjense en este enredo, por ejemplo, en este momento nosotros estamos profundamente enredados en este salón porque nuestras células se están esfoliando y si pasara un rayito de luz en este momento nos mostraría un polvo, por ese polvo incluye nuestras células que están en ese momento enredándose todas juntas en esta danza de la vida. Estamos enredados con nuestros humores, con nuestras descargas eléctricas, con nuestros afectos. Estamos acá enredados, profundamente enmarañados unos con los otros. Bueno, pero también, y eso entonces hay que pensarlo en escalas que son muy diferentes, desde las escalas de los subatómicas, electrones, hasta las escalas de las constelaciones, y de todo esto estamos todo el tiempo encontrándonos. Y solamente estoy tratando de decir esto, justamente para hacer otra definición del ambiente, de esta afectividad ambiental, porque estoy en el recuerdo de la afectividad ambiental. Y es la idea de que nosotros no somos, sino que intersomos, que no existimos, sino que interexistimos, y que no somos cuerpos solitarios, sino que somos cuerpos entre otros cuerpos. En estas rutas de movimiento que son absolutamente enigmáticas y misteriosas, y que aquí no hay dónde ubicarnos en una posición privilegiada. Acá no hay un humano, incluso el lenguaje está acá involucrado, está aquí también nuestras palabras, están acá nuestros símbolos, nuestros rituales, están también, cómo pensarlo todo en la trama de la vida y no por fuera de ella. Esa sería, digamos, la primera mirada epistemoestética, ¿sí? Para entender estas relaciones que son profundas, estos contactos. Acá pongo unos cuadros que nos van encontrando todo esto que estamos hablando entre la piel del agua y la piel de mis intestinos. Lo que hay es un contacto entre pieles, cuerpos entre cuerpos sensibles tocándose en esta espesa urdimbre de la vida, donde solamente hay vidas que llevamos dentro y que son vidas y vidas y muertes que se van entrelazándose unas y otras. Y unos viven porque otros mueren, y las muertes de unos son la vida de los otros. Y eso es precisamente la magia del estar acá. La magia precisamente, además de no saberlo, a saber de que esto es profundamente enigmático. Claro que no sabemos. No sabemos ni lo que somos, ni lo que tiene, ni de cómo se compone nuestro cuerpo, ni sabemos nada, y qué bello que no lo sepamos, ¿cierto? Porque es ahí donde es posible la poesía. La excesiva racionalización es aquello que quiere descubrir hasta el último de sus secretos, como era lo que pensaba Bacon, que tocaba hacer, arrebatarle a la naturaleza hasta los últimos de sus secretos, como ocurre en las tecnologías de ahora, como el fracking o como todas estas, ¿no? Hasta arrebatarles los últimos de los suspiros a la tierra. Qué bueno que no lo sabemos, porque esto, lo que hay en esta espesa trama de la vida, es enigma y es misterio. Y esta es una manera también de poder ir contando que nosotros, que esto que vamos llamándolo ambiental, pues no es una exterioridad, sino es la totalidad, que no es más sino el espacio-tiempo donde ocurre la relación entre los cuerpos sensibles, que somos todos. No es que nosotros tengamos el privilegio de la sensibilidad por ser animales. Piensen ustedes en la piedra. La piedra es sensible a su modo, porque el misterio de la vida precisamente ocurre en el momento en el que la materia puede sentir otra materia. Imagínense ustedes una piedra frotándose con otra piedra y cómo se va generando calor y acelerando los electrones. O sea, es afectada por el contacto de la otra piedra, y en ese momento se van generando, digamos, una aceleración, como nos enseñaron que eran procesos químicos, pero los procesos químicos que nos enseñaron tan impoéticamente en la escuela
no son más que afectos, ¿cierto? Son los afectos, no hay nada más material que los afectos, porque todo es inmanente, no es una cosa que esté por allá volando en la estratosfera, en una metafísica que podamos ver, sino que la vida es afecto, es inmanencia, desde el principio y hasta el fin, todo lo es. Y por supuesto que los afectos es aquello que es lo más inmanente de la Tierra. Entonces, aquí tenemos este profundo olvido que necesitamos ir recordando. Y es precisamente esta idea del fenómeno de las interexistencias. De que nosotros estamos acá, siempre, con otros, enredados, que estamos todo el tiempo intercambiándonos, trenzándonos en estos tejidos de la vida. Y vamos siendo aquello que logra enmarañarse, que no sabemos cómo. Se enmarañaron el óvulo de mi madre con un espermatozoide de mi padre por un evento fortuito. Y ya han ocurrido incontables circunstancias para que ahora yo esté sentado con ustedes. Estos enredos, no les digo que son enigmáticos y misteriosos. Y durante todos estos procesos hemos estado co-corporizándonos, ¿no? Incluso con la muerte también lo estaremos, en una multiplicidad de tejidos. Este cuadro de Escher son unos cuadros preciosos porque fíjense ustedes cómo la silueta de uno va dibujando la silueta de la otra figura. Aquí, por ejemplo, tenemos un personaje además danzando, ¿no? Y va conformando el contorno del pez, y del pez con este animalito, y este animalito con este diablillo, y este diablillo con este ser también extraño, zoomorfo, y con la guitarra, y con la raya, y con la gallina, y con el diablo, y con el pez, y con el antropomorfo que tiene un pico acá precioso. Y es un cuadro extraordinario, es una litografía preciosa de Escher, precisamente para decir esta idea de que nosotros no podemos ser, sino que nuestras siluetas conforman las siluetas de los demás, pero que en la espesa trama de la vida una figura desaparece en la medida de que aparece la otra, en que desaparece una, ¿cierto? Y si quitamos una figura, estas ya no pueden ser posibles, ¿cierto? Aquí, entonces, lo que quiero decir es que esto, de alguna manera, en las tramas de los cuerpos entre cuerpos, el ambiente lo vamos a hablar precisamente como ese espacio-tiempo en donde va ocurriendo esta profunda relación entre los seres sensibles de la Tierra, en donde muchos seres sensibles se van tocándose unos a otros en una ecología de interencarnaciones, en donde se van formando estas conformaciones de los cuerpos. Estamos tratando de pensar este fenómeno de lo afectivo de una manera mucho más profunda y biológica y ecológica, que es el lenguaje que nos conmina a decir que vivimos entre recursos naturales, que nosotros tenemos relaciones con los ecosistemas como si nos prestáramos una transacción comercial a través de servicios ambientales y todas esas locuciones tan terribles, que hacen parte de este régimen de la afectividad. Y más bien sería como a partir del conocimiento y del arte y de la poesía y de la ciencia nos volvemos a reencontrarnos en este tejido de la Tierra, ¿cierto? Para sentirnos y sabernos implicados y no separados, ¿sí? Entrelazados, además, no solamente entre los lugares, sino entre esos estados afectivos. Les decía que estábamos enredados también en nuestros afectos, ¿cierto? El afecto que ustedes están experimentando en este momento también es mi afecto, y viceversa. Y estamos acogiendo los afectos del lugar. Hay una palabra, por ejemplo, que es muy bella, que es el humor. Porque el humor viene del humus, lo cual es un recuerdo de que nuestros humores, ya sea el humor dulce, el amargo, cuando estamos tan de mal genio que no quiero que nos hable nadie, o tan extremadamente contentos, de alguna manera esos estados anímicos responden al humus de la Tierra,
porque vamos acogiendo los estados anímicos del lugar, como cuando nos sentimos tocados en nuestra emoción por el canto de las aves, o simplemente cuando llegamos a un lugar y decimos, qué linda energía que tiene este lugar. Y entonces uno dice, porque es una forma de hablar para expresar el eco del calor de ese lugar que me acoge y que me hace sentir bien. O al contrario, cuando dice, uy, no, me tengo que ir de acá, ¿cierto? Este lugar es tóxico, ¿cierto? Me siento mal, espero que no sea este. Me siento mal y me tengo que ir. De alguna manera, nuestros estados anímicos, nuestros estados afectivos, humorales, responden a ese sentido del humor de la tierra, ¿cierto? A ese sentido del humus, que de alguna manera también es una manera de comprender la humildad, que es otra palabra que viene del humus, ¿cierto? El humus es el sentido de reconocernos como parte de la tierra, sabernos humus. Por eso las figuras que siempre hablan de la humildad están en un acto de reverencia, ¿no? Porque la humildad es el acto de sentirse parte de la tierra. Y en esto que estamos narrando, ¿dónde puede haber una soberbia? ¿Dónde podemos ubicarnos como alguien que domina, que controla, que explota? ¿No es extraño acaso eso? Y sin embargo, es lo más extraño que hoy podemos decir, porque lo normal es que nos enseñen a dominar recursos naturales disponibles, y nos enseñen a dominar la tierra, y nos enseñen que todo hace parte de las existencias para insertarlo al proceso económico. Bueno, entonces, lo que estamos pensando con esta idea de esta epistemoestesis es partir entonces de una ecología de las intersensibilidades, en donde de alguna manera hay una comunicación, porque en estos encuentros cada quien de alguna manera está comunicando a otro sus estados sensibles, porque esto es algo muy importante, la idea de que en estos lenguajes de intersensibilidades, o más bien el lenguaje de las intersensibilidades es la lengua de la tierra, porque cada uno precisamente logra comunicar a otro en esta semiósfera sus estados sensibles, de manera que se van generando estas formas de estos encuentros y desencuentros. Pareciera que este es un hilo así desordenado, pero no lo es así. Funciona a través de procesos históricos, funciona a través de procesos filogenéticos, ontogénicos, funciona a través de nuestros procesos culturales también, pero funciona a través de unos espacios en donde se van generando patrones, ¿cierto? Que van generando la belleza del mundo, la belleza de la vida. No es tan desordenado, no es tan caótico como parecieran estas hilachas, sino que estos encuentros van encontrando la vida. Piensen ustedes, por ejemplo, el encuentro entre la abeja y el colibrí. El colibrí, la abeja y la flor. ¿Sí? Es un encuentro que acontece porque la flor entrega su belleza, porque de alguna manera está haciendo una reflectancia ultravioleta para la percepción sensible de la abeja, y en esos encuentros la abeja y la flor están en una comunicación, ¿cierto? La una para preservarse, para reproducirse, y la otra también para preservarse y para alimentarse. Y en esas relaciones, esas relaciones entre estas dos corporalidades, lo que hay son encuentros profundamente sensibles. Si quieren ubíquense por acá, o por allá hay uno, espacio. Bueno. En estos encuentros lo que hay son danzas, lo que hay son bailes, pero bailes que acontecen precisamente por procesos de comunicación sensible, en donde de alguna manera cada quien va comunicando al otro a través de un afecto y de una afectividad. Lo que quiero expresarles básicamente es que el lenguaje de la naturaleza, que vamos a llamar el lenguaje de la tierra que somos, es un lenguaje de la sensibilidad. Es un lenguaje, nuestra lengua
¿cierto? Estoy tratando de hablar de cierta manera para acariciar la palabra. De alguna manera este encuentro, lo que estamos teniendo es un encuentro afectivo, incluso a través de la lengua. Pero todos los encuentros vitales son encuentros de intersensibilidades, en donde cada corporalidad puede ser afectada, es afectante y es afectada. Y en este bucle de interconexiones lo que hay es una capacidad impresionante de generar signos, sentidos y significados en esta trama de la vida, lo cual es muy importante para esto que les voy a decir más adelante, porque lo que les estoy tratando de comunicar estoy tratando de alargar el lenguaje. Fíjense que no es fácil, ¿cierto? No es fácil, lo fácil es hablar de una manera tan despoetizada de la vida, ¿sí? Pero esto implica una conexión, pero es la conexión de lo más, de lo que está todo el tiempo presente, y no somos capaces ni de sentir, y por supuesto de pensar y de racionalizar, porque estamos racionalizándolo también y sintiéndolo. Y en esto lo que estamos tratando de decir es que la lengua de la tierra, y es que por eso llamé esta charla Habitar inmersos en la lengua sensible de la tierra, porque implicaría entonces comprender, con este concepto que estamos hablando de la afectividad ambiental, cómo nosotros podemos, cómo parte de la historia consiste en habitar inmersos en estos lenguajes de intersensibilidades. Y esto implica varias rupturas. Una ruptura sería salir de estos principios modernos, yoicos, individualistas, sobre los cuales se sostiene este capitalismo que nos está llevando al suicidio colectivo, a una comprensión de que somos cuerpos entre otros cuerpos, en todo esto que les he estado narrando. Pero esta comprensión, ese sabernos, esa comprensión implica el saber del cuerpo. Y ese saber del cuerpo, el cuerpo sabe. El cuerpo claro que lo sabe. Lo que pasa es que nuestros esquemas culturales de nuestro régimen de afectividad impiden que lo sepamos, que lo simbolicemos, que lo expresemos. Claro, o sea, el saber está anidado porque somos naturaleza, somos tierra. Si ustedes son tierra, el saber está en ustedes son el universo, contenido en esta forma singular, en este modo muy concreto y particular, pero ustedes son el universo mismo y lo soy yo también. Todos somos el universo en esta materia, en este bulto de materia condensada y sensible, solamente que está aquí solamente por algún tiempo corto, e incluso en este tiempo corto que es aquello que llamamos nuestra vida, cambiando todo el tiempo, porque ya todas las células que eran ustedes ya no son otras, ¿sí? Entonces ya no hay ese yo. Entonces y ya se han encontrado y desencontrado con todas las expresiones vitales que han podido aparecer y enmarañarse en su experiencia vital. Entonces, lo que estamos tratando de expresar aquí es una comprensión ontológica diferente, que es una comprensión ontológica que para nosotros puede resultar una novedad, pero que ha sido una certeza para los pueblos de la tierra. Lo extraño es esa comprensión moderna, antropocéntrica, del ser humano aislado, embebido en sí mismo, encapsulado por su piel. Eso es lo extraño, ¿cierto? Lo que ha ocurrido en los pueblos desde la tierra, como lo dice Enrique Leff, ha sido precisamente la capacidad de entender esto y llevarlo a la expresión cultural a partir de rituales, de símbolos, de medicina, de agricultura, etc. ¿Cierto? Es una expresión de un conocimiento ontológico, es un hacer que viene de un conocimiento, de otra forma de comprender el ser, pero más que el ser, el estar, el sabernos, el estar acá junto a otros, entre otros.
Este saber o este conocimiento, por supuesto, implicaría también dejarnos tocar por la emoción de los otros cuerpos, que es precisamente lo que nosotros hablamos en el libro como la empatía ambiental. La empatía ambiental no es sentir lo que siente un árbol, no tenemos ni idea, pero sí tenemos la capacidad de ser afectados y de dejarnos afectar por el encuentro con el otro. Y a partir de esta empatía, dejarnos comunicar una lengua que es parlanchina. Es una lengua lenguajeante, pero la lengua de la tierra es una lengua que ocurre en un lenguaje estético, de signos, de sensibilidades, de impresiones, ¿cierto? Y entonces es una lengua deslenguada, dice José Luis Parto. Es una lengua que no es el lenguaje de los seres humanos, aunque nuestra lengua también es una lengua de tierra. ¿Sí? Piensen ustedes, nuestras formas de hablar, nuestros chasquidos, son imitaciones también de las fieras, son imitaciones del agua. ¿Sí? Son un poco, hay genes que compartimos con las aves y que son los mismos que están relacionadas con nuestras capacidades vocales, lo que significa que nuestra lengua es una lengua pajaril de alguna manera, ¿cierto? Porque no podemos gesticular y verbalizar sino imitando la vida. Luego la vida está hecha siempre de tierra. La lengua no es una cosa simbólica, metafórica, que ocurre a través de un ser humano que se distanció del paraíso ecosistémico. No, ocurre en la trama de la vida, ¿no? ¿De dónde más podría haber salido entonces? Entonces, esta lengua, que es una lengua común, es una lengua que les hemos dicho, es un lenguaje de las intersensibilidades. Y para recuperar y para ir construyendo esto que vamos a llamar esa afectividad ambiental, necesitamos alfabetizarnos en esa lengua. Alfabetizarnos es volver a comprender que esta lengua de la tierra es una lengua que habla y que nosotros podemos entrar en esa conversación. Pero para eso necesitamos reavivar nuestros sentidos, nuestra empatía, nuestra sensibilidad, dejarnos tocar, dejarnos entender lo que ocurre en el contexto. Porque pareciera imposible que nosotros hoy en este contexto logremos torcer el brazo a la devastación y a esta odisea que nos está llevando al abismo. Pareciera que eso es una imposibilidad. Y porque preguntamos, ¿y de dónde vamos entonces a construir los símbolos para volver, o los símbolos, los afectos y los sentidos para volver a conectarnos con la tierra? Pues de la tierra misma. ¿Dónde más sino en el lenguaje de la tierra misma está la clave para dejar de ocuparla y aprender a habitarla? Porque hoy lo ocupamos. Hoy ocupamos la tierra. La ocupación, como cuando los ejércitos ocupan un territorio, como Netanyahu ocupa con su ejército terrorista un territorio, como cuando Rusia con su ejército ocupa un territorio, cuando eso es diferente ocupar a habitar. La palabra, porque habitar es siempre coexistir con el otro. Entonces la pregunta es cómo dejamos de ocuparla y aprendemos a habitarla. Y es de los sentidos, surgen de la misma tierra. Y eso implica comprender de alguna manera cómo lo han hecho los pueblos a través de sus saberes ambientales, a través de la comprensión de la percepción, ir comprendiendo qué acciones descomponen relaciones, pero también saber encontrar aquellas que permiten la reproducción de la vida. Los pueblos, los saberes ambientales de los pueblos precisamente consisten en eso, ¿cierto? Incluyendo la lengua, ¿sí? Pero, o sea, todos, es increíble, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, estoy en Yucatán y trabajo mucho con los pueblos mayas, y es increíble, la verdad, todos los indicadores que saben para saber si va a llover, qué semillas sembrar, si la tortolita hizo el nido arriba, si la tortolita hizo el nido aparte, la revelación de las nubes. Nosotros ahora las nubes son mudas, si acaso podemos ver ahí un elefante,
pero no somos capaces de entender el lenguaje de la comunicación que nos dice va a llover dentro de 3 días, y los pueblos son profundamente conocedores de esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo la tierra a través de la percepción? ¿Cómo podemos escuchar, sentir, oler? ¿Cómo los olores nos informan? Huele a huracán, no somos capaces de oler huracanes, por supuesto, no somos capaces porque perdimos la capacidad de habitar la tierra, ¿cierto? Y entonces a lo que estamos diciendo es cómo construir una ética corporizada, una ética basada en una afectividad ambiental que vaya comprendiendo la acción correcta precisamente con base en la experiencia sensible. Para comprender esto, yo por ejemplo les decía, también trabajo con la agroecología, y entonces en la agroecología no hay un... ¿Cómo se sabe? Preguntan muchas veces, pues no hay un código para decir, como una plataforma, eso ocurre en el agronegocio, ¿no? Como que siembra a tal distancia una semilla híbrida y ponle tan químico. Pero los saberes ambientales no son así. Los saberes ambientales son un descubrimiento. Y son como un tapiz en el cual se siembra acá y se va conectando y se va viendo qué le gusta a la planta, qué no le gusta, en ir conectando con el deseo de la planta quiere agua, la planta le gusta estar con esta otra, está contenta, la milpa está contenta, le gusta que le hable porque la milpa le gusta que yo cante, y si no canto se pone triste, dicen los pueblos, ¿cierto? Dicen los milperos, y hay que ofrendarla, y hay que agradecerle, y se trata de otras formas, pero es un conocimiento, son saberes ambientales que ocurren precisamente por la capacidad de la percepción, son saberes estéticos, que están conectados con la intensidad de las percepciones de sus sentidos y depositados en saberes de largo tiempo, pero que se van comprendiendo a través de la propia corporalidad. Es simplemente una manera para traer la idea de que estos saberes ambientales son profundos, los saberes ambientales y los saberes ambientales que necesitamos construir en esta afectividad ambiental son profundamente estéticos. Y se los traigo yo a ustedes. ¿Qué significaría estos saberes ambientales estéticos en el aula? A través del descubrimiento, porque es un descubrimiento que es diferente a la moral, que la moral son los dictados, son los mandatos, pero la ética implica un descubrimiento, y ese descubrimiento implica también encontrar las condiciones en las cuales diga, ajá, ya entiendo por qué tengo que habitar la tierra, no porque alguien nos lo diga, no porque existan un mandato de los 10 mandamientos del desarrollo sostenible, sino porque lo descubramos a través de la experiencia. Eso es lo que tendríamos que ir aprendiendo en los aprendizajes. Que esta ética de la vida es una vida estética y que ante todo es un arte que va exigiendo el acompasamiento, la sintonización, una entonación afectiva, porque lo que necesitamos es entrar de una manera compatible con la vida, con esa polifonía de la vida, en ese lenguaje de sensibilidades. Es un lenguaje polifónico. Hoy entramos destemplados y necesitamos entrar en coro para encontrar ese buen tono y encontrar y recuperar esa sensación de lo que está bien para el lugar. Bueno, ya voy a terminar simplemente diciendo finalmente que necesitamos ir reajustando los sentidos en estas sensibilidades, entender que esta crisis ambiental está incorporada en nosotros porque no nos permite hacer nada de esto, no nos permite sentir, conocer, saber y desear, ¿cierto? Porque nos dirige hacia los bienes y servicios ofertados por el mercado y nos desconectan de lo que compone relaciones, nos enseña a sentir gusto por el veneno, cuando debería ser el contrario, deberíamos alejarnos del veneno, de aquello que nos descompone. Entonces tenemos unos afectos desordenados que necesitamos volver a reorganizar, y eso es lo que llamamos una afectividad ambiental, que finalmente no es otra cosa sino ir construyendo todas las estrategias afectivas, porque hay la afectividad, el régimen de la afectividad es una base que estructura las relaciones sociopolíticas del capitalismo contemporáneo. Hay una hegemonía sobre los cuerpos, sobre los afectos, y no podemos salir de estos bucles, dejar de votar por los Milei, dejar de
decir que la guerra y no sentir un sentimiento y no dejarnos afectarnos, sino desmontamos este régimen de la afectividad a través de una comprensión ontológica diferente, epistémica, estética. Y esto es precisamente una afectividad ambiental, que vayamos construyendo, y esto es lo más difícil. Probablemente los ingenieros no van a quedar muy contentos en esta charla porque van a decir, ¿y cómo se transforma esto tan difícil, no? Porque implicamos una transformación guiada por un saber empático que vaya llevando una comprensión distinta de nuestra copertenencia en aquello que nos excede, en el misterio. Y esa comprensión diferente, créanme que tenemos una herramienta fundamental en la educación. Gracias. Intervenciones, preguntas, algo que se quiera decir. Estamos todos. Sí, adelante. Sí. Hola, qué gusto estar aquí por medio de redes sociales igual, el evento. Admiro el trabajo que se realiza porque muchas veces, bueno, yo estudio agronomía enfocada en recursos naturales renovables y cuando hablamos del campo a veces lo vemos en números, en producción, pero cuando ya te internas a estas cadenas de relación, como bien lo menciona usted, que es más que eso, es más que una cifra en el panorama agroalimentario a nivel nacional, ¿no? Todas las comunidades no solo alimentan a lo que viene siendo México y a los demás, sino alimentan sus tradiciones, alimentan esta sensibilidad con los recursos naturales que manejan y las preservan. Entonces, poder adentrarse a estas actividades un poquito más sensorial, un poco más sensible, permite también desarrollar estrategias para esa conservación. Entonces, estoy agradecida, salgo muy admirada por el trabajo que se está realizando y ojalá haya más eventos de estos, ¿no? Que este relevo generacional necesita mucha sensibilidad a los retos que se tienen. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién ha levantado la mano? Sí. Bueno, pues igual un gusto estar. Pero cuéntese de dónde viene. Sí, me llamo Sandra Corales y yo pues vengo de Xochimilco. Y bueno, me parece muy interesante porque bueno, yo tengo un proyecto de apicultura y generalmente cuando hacemos una reflexión sobre el tema ambiental lo hacemos desde una ética, desde incluso una moral, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Y la oportunidad de llevarlo a una dimensión ontológica, una dimensión afectiva, me parece muy radical y creo que es súper importante hacer esta construcción desde cero, ¿no? Es como el volver al bebé que está aprendiendo a hablar y que lo primero que está haciendo es percibir, ¿no? Lo que hay a su alrededor. Entonces me pareció súper interesante como estos conceptos, porque justamente mucha de la educación ambiental se queda en la parte de los ODS, ¿no? El otro día estábamos con unos servidores públicos hablando de la importancia de cuidar las áreas rurales de lo que fue el Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México. Ciudad de México, pero todavía el 53% del área es rural. O sea, tenemos todo un poquito más del área rural que del área urbana y eso es súper importante, ¿no? Entonces decía, ¿cómo vamos a hacer que la gente viva la experiencia rural? Nos estamos convirtiendo en personas que vamos a buscar experiencias porque ya no es parte de nuestra vida el campo, ya está tan alejado que se convierte incluso en una esfera mercantil. La gente paga para ir a conocer cómo se siembra, cómo se cosecha la miel, cómo crece el amaranto, y eso es súper peligroso a la hora de pensar en volver a entender
y que haya un cuidado de la naturaleza o de la tierra. Entonces sí hay que incentivar que en los planes de estudio pues haya un acercamiento distinto que inicie por la experiencia misma, ¿no? Antes aprendían la gente que trabaja en el campo porque acompañaba a sus papás a la milpa, a la cosecha, y ahora pues eso ya está roto, ¿no? Una ruptura. Entonces sí, me parece muy importante esos conceptos y agradezco toda la platicación muy pendiente. Sí, gracias. Martín Camacho Olivares, entra. ¿Y tu nombre, perdón? Denis. Bueno, voy a tratar de ordenar un poco lo que me hiciste pensar, ¿no? Me hiciste sentir además. Había estado pensando mucho o sintiendo mucho, ¿no? Más bien desde el pensamiento de Donna Haraway, ¿no? Más allá del antropoceno, el capitaloceno, pensar en el choluceno, ¿no? Y esto que dice Donna Haraway, de la simpoiesis, ¿no? Y del hacer con, ¿no? Y la condición multiespecies. Pero yo creo que Donna Haraway no llega a, digamos, desde su perspectiva biológica, pues no llega a este planteamiento de los afectos y esto desde lo estético y del deseo, ¿no? Que me pareció pues sumamente interesante, ¿no? Creo que el pensamiento que ustedes plantean pues va más allá, ¿no? De lo que estaría planteando Donna Haraway, ¿no? Del sentido y de la sensibilidad. Eso por un lado, y por otro lado yo quería preguntarte con respecto a esto de las corporalidades, ¿no? Tú partes primero de que habría que romper con la decisión cartesiana, ¿no? De la mente-cuerpo, y cuando llegas a las corporalidades ahí me hace un poco de ruido por lo que plantea Letón, ¿no? Cuando en antropología del cuerpo él trabaja con varias tribus y dice que lo que nos trajo a la modernidad y los hombres modernos fue el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo emergió como algo diferente, algo desarticulado, ¿no? Que para nosotros no existía, ¿no? O sea, nosotros éramos uno con la naturaleza. Entonces mi cuestionamiento es ¿por qué hablas del cuerpo o cómo estarías entendiendo el cuerpo más allá de esta decisión cartesiana, ¿no? Donde está desvinculado del sentir, del hacer, del estar, de la naturaleza misma. Eso. Entra, vamos a dar un momento de intervenciones y después tú, Felipe. Sí, gracias. Bueno, primero felicitarte, yo creo que, o felicitarlos. Me parece que es un enfoque que se acerca a la ruptura de la cosificación de nuestros cuerpos, que entendería digamos, una carga moral o moralina, mejor dicho, que nos ha impuesto el capitalismo. Y me parece que este retrato que nos has hecho, que está obviamente muy profundizado en el texto, me parece que vale la pena muchísimo como elemento precisamente de ruptura. Entendernos, digamos, dentro de esa complejidad que ha implicado nuestra evolución y no poner solamente el hombre mono y estas cosas caricaturescas. Realmente me parece este enfoque un enfoque pues que presenta precisamente esa ruptura. Bueno, agradecerte muchísimo, agradecerles a tu compañera y a ti sobre este texto, y bueno, vamos a esperar el siguiente que has prometido, saldrá muy bueno. Denise, ¿y de dónde vienes estos desobligados de la UACR? No dicen de dónde son. Pero tú nos puedes decir de dónde vienes. Sí, lo vi por redes, lo vimos, y yo vengo de Argentina. No. Sí, hace unos meses acá. Y bueno, proyectando vivir aquí. Así que bueno, te agradezco a Ingrid y la verdad lo que están compartiendo con su trabajo. Agradezco que hayan mencionado lo que es como un shock emocional que vivimos hace 2 días.
resultados entre mis amigos, mis redes, desconocidos, militancia ya, la respuesta a todos dicen, bueno, ahora lo que queda es hacer red, estar juntos, hacer red, ¿no? Y creo que ahí también hay, cuando de repente hay una respuesta que emerge del cuerpo que tenemos que estar juntos. Y eso se expresa después, bueno, en estar juntos y hacer militancia en las calles también, ¿no? Pero ya de entrada creo que la respuesta es bien, es estar entramados. Así que bueno, ahí algo de eso. Y lo que me estaban haciendo una pregunta tenía que ver con qué lugar, cómo componemos estos saberes estéticos, ambientales en un mundo en cambio, ¿no? O sea, en un cambio tan grande, como estar pensando que está el clima cambiando y quizás ese lenguaje de las nubes que muchas personas conocían, está cambiando el lenguaje también. Y creo que, bueno, yo leí el libro y en una parte, retomaba una parte que dice como que estos saberes, por lo que interpreté, dicen, son un poco heredados, pero hay también un lugar a la creatividad, a la innovación de cada campesino o persona. Y es como, bueno, vamos a tener que estar más innovadores que nunca, no sé, o eso me surge. Y un poquito de una respuesta que se me empieza a ensayar a mí, pero me gustaría escucharles, tiene que ver con que todas las personas que tienen saberes ambientales o territorio, e incluso también quienes hemos sido criados en entornos urbanos, que por ahí no sabe de música o de cuerpo, de yoga o de gimnasia o de otros lenguajes que están en ese tono, ¿no? Entonando con la vida, con el cuerpo, y ahí vamos a tener que escuchar mucho, ¿no? Hoy mismo las tareas de cuidado, los maestros, los educadores, los médicos, psicólogos, bueno, no sé, hay esos saberes, esa polifonía en este mundo en cambio, ahí estamos. Gracias. ¿Querías hacer una pregunta? Sí. Muchas gracias. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estoy haciendo ahora mi tesis, le quiero dar una perspectiva ecofeminista y pues justo estoy usando algunos de tus textos para mi trabajo. Bueno, primero que nada igual quiero agradecer el trabajo que has hecho con Ingrid y yo pensaba en mi reflexión mientras leía este libro y de hecho se lo compartí, es que me parece como muy filosófico, quizás uno de los más filosóficos y bien importante en estos tiempos donde justo pues, hay que apelar a nuestra parte muy subjetiva y muy pues desde donde estamos como entendiendo la crisis actual que me parece la más caótica y predominante que es la ambiental. Entonces me gusta mucho pensar que hay este tipo de lecturas que ya están en clave como de una suerte de un diagnóstico, pero además que suena a una solución, ¿no? Porque pues bueno, no se pensaba por ejemplo en este texto de Freud que es el malestar de la cultura que medio habla ya de un poco de todo eso, pero pues él está dando un diagnóstico y se queda en ese diagnóstico, obviamente ubicándolo históricamente y demás, contextualmente. Y me parece muy importante que se hagan este tipo de trabajos de reflexión en espacios para poder charlar y pues sentir, pensar, reflexionar pues cómo vamos a hacer para pues salvarnos y salvar todo esto, ¿no? Entonces pues nada más era como ese comentario. Gracias. Pero, ay Dios mío, ya no se me van a olvidar. Que no las apunté. Yo dije, las tengo acá, pero ahora ya se me van a ir. Ya, una última. Bueno. Respondas y vamos a un segundo bloque si así. Yo soy egresada de la maestría de educación ambiental y lo que me vino a la mente es esta carta del jefe civil Piel Roja al presidente don Arturo Juárez en 1950. Y ahí dicen que aunque esta carta fue modificada, si uno la lee es totalmente poética. Y es una persona, de Piel Roja, que lo que expresa es ese amor, esas palabras como poesía, quieren o reflejan muchísimo amor, muchísimo sentimiento y entendimiento como tipo ecológico de ese entramado en el que hemos inmerso, porque él, su cultura, él
donde ve esas conexiones y las vive, pues es capaz de defenderla, de respetarla y de defenderla. Pues como dice el dicho, ¿no? No se ama lo que no se conoce, pero tampoco puedes sentir lo que no tienes ese conocimiento o ese contacto con. En todo esto de tu plática pensé en otra forma de decirlo, que es hay que tener un contacto con la naturaleza para salir de ese bucle que decías de desafección que nos condenan al suicidio colectivo, ¿no? Es una interrelación con los demás que generalmente tenemos, pero lo que nos ha desapegado es a partir de que el ser humano se fue y se asentó en asentamientos humanos lejos de ese contacto con la naturaleza. Entonces, finalmente, pues esa sería la solución, ¿no? Tener más contacto con ella para enamorarnos de ella, para admirarla. Lo que uno ve en esos pueblos originarios es ese amor, también esa admiración a la naturaleza, ese disfrute. Y pues eso es como yo veo cómo puede salir de ese bucle de desafección. Muchas gracias. ¿A ti, Felipe? Listos. Sí, listo. Les voy a ir preguntando porque se me va a olvidar. Pues bueno, primero pues gracias por estos comentarios tan generosos y bellos. Y esto pues que está en este libro, pues es sobre todo una invitación. Es un trabajo que está lejos de ser algo que cierra, y más bien es una invitación a explorar esta vía para pensar esto. Bueno, no lo he dicho desde dónde, ¿no? Desde un pensamiento ambiental profundo y una ecología política, ¿cierto? Entonces, por eso puse en primer plano el régimen de la afectividad y la afectividad ambiental como una estrategia política, ¿cierto? O sea, por eso la pongo en primer plano de esa manera, ¿no? La pongo como una respuesta política. Y es una respuesta política, poética política, ¿cierto? Porque tiene que ser amorosa, ¿sí? O sea, no podemos enfrentar los bucles de la desconexión, la ecología de la crueldad con las mismas herramientas. Tenemos que poner un signo, no solamente contrario, completamente diferente. Que contrario sería un poco poner una cosa de uno a uno. Y aquí la cosa se trata un poco salirnos del camino, ¿cierto? Para encontrar otras cosas diferentes. Y escuchando tu comentario sobre lo que pasó y pasa en este momento en la Argentina, pues me parece lo más sensato de la vida, que una de las contradicciones de este sistema es que las ecologías de la crueldad, que no mencioné, que hace parte del libro, terminan generando una ecología del amor, que esa es la respuesta política más profunda. Y lo que tú acabas de decir es cómo se están tejiendo estas redes, probablemente temporalmente, no importa, mientras duren son bellas, ¿cierto? No es que nos vamos a tejerlo aquí para siempre. Y eso es lo que hacen los pueblos también cuando resisten frente a alguna afectación específica que ocurre en sus territorios. Estas ecologías de la crueldad, una mina es una ecología de la crueldad, y cuando hablo de la ecología de la crueldad es que, no lo mencioné, pero las crueldades están muy interconectadas. O sea, no podemos separar los ecocidios de los feminicidios. No podemos desconectar los genocidios de la destrucción de la tierra. Sí, o sea, están todos, todo está conectado. Y en el libro hay un apartado con el que me inicia, y es con
es un documental de un mamo que de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que lo entrevistan en un documental que a mí me llamó mucho la atención, o me llegó muy, más que me llamar la atención, me llegó muy hondo, porque resulta que los paramilitares acaban de matar como a 5 de las autoridades más importantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Escoqui. Y entonces ellos hacen unos documentales en donde les preguntan a los mamos, que son las autoridades tradicionales, los sabios, sabedores, ¿qué opinamos de la violencia? Se llama así el clip del documental. No es un documental completo, son como clips que hacen ellos mismos. Y dice, ¿qué opinamos de la violencia? Y entonces, cuando entrevistan a este mamo, lo primero que dice es, empezaron cortando los árboles, empezaron destruyendo la tierra. El hermanito menor, así llaman a los mestizos, no saben que el hermanito menor también tiene árboles sagrados. Y si no respetan un árbol sagrado, ¿cómo van a respetar la vida de una persona? A mí me encantó esa manera, esa forma de comprenderla, porque es una forma no antropocéntrica de pensar la violencia. Es entender que las violencias que infligimos contra los seres de la tierra se van generándose en una cadena de anestesias y de violencias increíbles. Entonces, en el libro recuperamos, pues bueno, como colombiano tengo que hacerlo, recuperamos pues digamos, trabajos antropológicos que se han hecho sobre las masacres en Colombia, y una de las investigadoras, una antropóloga de apellido Montoya, Miriam Montoya, hizo una investigación muy interesante y empezó a documentar casi todas las masacres. Hizo un censo de masacres, que son, no se imaginan cuántas, en 50 años. Y encontró un patrón común. Y es que había de diferentes maneras procesos de animalización de la víctima. Entonces a las víctimas se les animalizaba de diferentes formas. Hay veces se las llevaba y se mataban en el matadero, en las plantas de beneficio. Hay veces, durante mucho tiempo, durante la guerra una época que en Colombia se llama la violencia, que ocurre desde los 50, pues fue una década terrible, de 50 a 60, había una cosa que se llamaba corte de franela, y era una cosa espantosa en donde se cortaba como se cortan las lenguas de las reses. Y así empezaron a documentar, y hay una masacre que a mí me llamó mucho la atención desde el comienzo, que fue justamente una masacre que se llama Mapiripán, en Meta, Colombia, y fue una masacre en donde estuvo metido los generales, el ejército colombiano, y fue una masacre precisamente que ocurrió en la planta de beneficio de cerdos. Y entonces después entrevistaron a las personas que perpetraron estos actos, a los paramilitares, y les dijeron, ¿y usted cómo los mató? Y me dijo, no, es que era como matar a un animal. Haga de cuenta matar a una gallina, así. Entonces, eso también pues, nos fue llevando la idea de cómo en todas las guerras el proceso que se repite precisamente son los procesos de animalización, ¿cierto? El especismo, la animalización tiene que ver con un sentido ontológico. Si nosotros nos ubicamos en la escala más alta de los seres, entonces necesitamos deshumanizar al otro para bajarlo de jerarquía y llevarlo a la mínima, para poderlo matar sin empatía a nuestros afectos. Entonces, por eso es que ahora por ejemplo, Netanyahu habla de los palestinos como insectos, o no sé, o cucarachas, así como a ellos los llamaron ratas, así como a los... O sea, en todos los procesos de las violencias siempre ha habido procesos... sí, exacto, o sea, siempre esta idea de deshumanizar a la víctima, pero de hecho la conquista se hizo justamente sobre la idea de que los pueblos eran del color de la tierra, de que los pueblos estaban más lejos de la civilización y más cerca de los animales, ¿cierto? Y entonces, y que todo proyecto civilizatorio consiste en desanimalizarnos, todo proyecto civilizatorio consiste en salir de esa condición
pues, profundamente animal y llevarla a una condición puramente humana, ¿cierto? Que eso es una parte de nuestra tragedia, de nuestra crisis ambiental. Pero también ocurre en los asesinos seriales. Los asesinos seriales también se entrenan matando animales. O también en las violencias, en los abusos sexuales contra las mujeres. Siempre se animaliza a la víctima. El caso es que hay una constante en la violencia. Y la constante de la violencia es que precisamente el dolor que infringimos frente a otros seres, frente a otros cuerpos, está relacionado con todas las violencias que nos generamos unos a otros. Y es una manera no antropocéntrica de pensar la guerra, ¿sí? Que implicaría 1000 cosas. Como pensar que cada vez que cae un misil y dicen no pasó nada porque no hubo muertos humanos, pero claro que hubo otros seres muertos. O cuando hay ensayos nucleares y se hacen sobre el Pacífico, que han habido tantos y siguen existiendo, lo que está ocurriendo es un ecocidio permanentemente, ¿no? Pero no hay guerra ahí. Es una guerra que le hemos declarado a la Tierra y que no hay forma de pacificar nuestros mundos si no rompemos estos regímenes de la afectividad que van creando estas condiciones para reordenar la sensibilidad de manera que podamos ejercer guerra y las violencias los unos a los otros. Bueno, pero no contesté las preguntas. Y entonces, lo que quería decir es que por eso es ecología de la crueldad, porque va generándose como una red interconectada de violencia que va generando más violencia. Pero de la misma manera, y en su signo ahí sí opuesto, el amor funciona igual. Como decía Erich Fromm, el amor es una red productiva que genera más amor. ¿Sí? El amor crea afecto, amor, y no solamente amor entre los seres humanos. Cuando se va creando un ambiente amoroso, piensen ustedes en sus huertos, si tienen en su jardín, ustedes lo que están es sembrando amor, y ese amor trae más amor, y ese amor de un momento a otro tiene un lugar profundamente afectivo, porque el amor es pegajoso, y el amor tiene esa capacidad, el amor es un darse, ¿no? Es un entregarse de una manera pues desinteresada, sin querer recibir a cambio, sino más bien por el hecho mismo de que es puro don, es puro gasto, es puro exceso. Eso es el amor, ¿cierto? El amor, porque no puedo hacer otra cosa sino amar. Y ese amor que genera amor va generando otras relaciones diferentes. Bueno, las respuestas políticas de los pueblos también van sembrando estas ecologías del amor, ¿cierto? Y esto por eso no me suena absolutamente raro lo que pasa inmediatamente. Tenemos que juntarnos, tenemos que estrecharnos, porque justamente cuando el dolor se hace más insoportable, no hay otra forma de responder que el amor a través de lo político, o lo político del amor. Esta sería, digamos, mi interpretación. Y segundo, y lo otro que me parece fundamental, es partir de la idea de que esta afectividad ambiental es una afectividad ambiental que tiene que estar en el orden de todo lo que llamamos cultura, ¿cierto? Entonces, claro, cuando eso implica las expresiones artísticas, de hecho, mucho de esto funciona a través del arte, ¿cierto? Porque necesitamos lenguaje, y hay veces como las palabras nos quedan tan cortas, entonces necesitamos expresarnos de otra manera, y por eso a veces se expresa en poesía, en música, en obra estética, como todos son lenguajes, pero ¿cómo hacemos para que estos lenguajes sean lenguajes de la tierra? ¿Cómo hacemos para que el cine se llene de tierra? ¿Cómo hacemos para que todas las expresiones completas sean las expresiones del afecto profundo a la vida, del afecto profundo a la tierra? ¿Cómo hacer posible eso? Es que no hay otra, no es que si queremos lo hacemos y si queremos no lo hacemos, no es que si no lo hacemos estamos condenados a la absoluta extinción y nos lo merecemos, pero no todos. por no haber agradecido el hecho de sentirnos seres de la tierra. Pero claro que pero no vamos a dejar que eso pase. En este esfuerzo se nos va a todos lados. Bueno, espero que los que estén acá se nos está yendo la vida, o entregando la vida, porque se entrega el amor en el hecho, en el salón de clase. O sea, ese es el sentido, por eso les digo que es una invitación. Bueno, y respecto a lo de los cuerpos, siempre pensamos los cuerpos desde el cuerpo humano, porque estamos muy acostumbrados a pensar antropocéntricamente, ¿no?
pero la invitación de los cuerpos es a pensar, primero, cuerpos que no pueden pensarse aislados los unos de los demás, sino en tramas de interdependencia, pero pensemos, por ejemplo, el cuerpo del árbol y su corteza, el cuerpo del árbol y su xilema y floema, de los estomas. ¿Qué significa, digamos, qué es lo que puede el cuerpo en virtud de su potencia? Dice Spinoza. Y cómo ese cuerpo está conectado con otros cuerpos, que son los cuerpos de los pájaros que hacen nidos en sus ramas. Y empezamos toda una ecología y vamos dándonos cuenta que la idea de la corporalidad es una intercorporalidad. Y nosotros estamos en esa intercorporalidad. Entonces el cuerpo humano es un cuerpo que no es diferente al cuerpo del árbol o al cuerpo del colibrí. Sí es diferente, porque todos son diferentes, no es el mismo del cuerpo que sus habitantes, pájaro. Pero tampoco somos iguales nosotros, y ni siquiera somos iguales nosotros entre nosotros. Entonces lo que hay es diferencia radical, multiplicidad, porque hay veces pareciera que esto es un lenguaje homogeneizador, ¿cierto? De hecho, en el libro comenzamos con una discusión sobre los monismos, ¿cierto? Porque pareciera que fuera todo emparejado y todo igual, y decimos no, al contrario, lo que hay es diferencia de cabo a rabo y otredad radical, todos diferentes. Y en esa diferencia nos encontramos. Y eso es posible gracias al cuerpo, porque el cuerpo es lo que permite el contacto. No solamente el cuerpo y nuestra piel es aquello que nos diferencia, sino es aquello que nos permite la caricia, es aquello que nos permite conectarnos con los otros. Entonces, el cuerpo es la posibilidad misma de la interencarnación, y es un cuerpo mestizo, porque es un cuerpo hecho de multiplicidades, pero es un cuerpo además que en la muerte se va a convertir en otras tramas de movimiento. Bueno, hay otro libro que está por salir en estos próximos meses, que es justamente sobre la muerte, en esta perspectiva que les estoy contando. Pero bueno, eso es mucha... Bien, pues, tenemos nada más que agradecerle a nuestro queridísimo, entrañable amigo y colega su generosidad en compartir estos saberes y por estas cuestiones de conexiones que se dan, uno no sabe por qué misteriosas. Este plantel se está llenando de muchas actividades, lo cual nos va a hacer muy, muy felices. Y el jueves se va a presentar en Camena, el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, el libro del periodista Luis Hernández Navarro, que se llama Una pintura en la pared, una ventana, a las normales rurales y a los normalismos rurales en México. Están obviamente invitados porque además de esto hablo de las conexiones. Hay una parte importante del libro que se habla de cómo construimos afecto a través del conocimiento de otros modos de vida. Este es un libro que trata justo de conocer otros modos de vida, otros modos de aprendizaje, justamente también de los pueblos de la tierra tan discriminados, tan atacados constantemente, pero también se da a través de esto, de los murales, o sea, del arte, de la estética, de esto que estamos hablando ahora, de otras formas de entendernos y de construirnos. Y como ustedes se darán cuenta, esta educación ambiental que practicamos acá es muy extraña, va más allá de otras miradas, pero porque para nosotros justo tenemos una línea de investigación que es arte, educación ambiental, epistemología ambiental, y nos vamos interconectando en esta trama de saberes revolucionarios, así le llamamos, y saberes que nos conducen a formas alternativas. Están cordialmente invitados para el próximo jueves, otra vez muy agradecidas y agradecidos, y los que vienen de lejos ya saben, esta siempre es su casa. Omar, esta es tu casa y aquí ya sabes lo que te queremos. Gracias, gracias. Igualmente, agradecerte muchísimo, Marcos, que nos hayas sugerido tan generosamente dar esta charla, que ha sido maravillosa para la maestría, para los estudiantes que están aquí de varias generaciones de la maestría, pero también para otras personas, colegas de otros programas de la universidad y bueno, el que viene también de fuera. Muchísimas gracias.
Gracias a Y ella. también como anuncio, recordarles que el lunes que viene, también el 27, a propósito de que tenemos un montón de cosas en el plantel, pues va a estar Joan Martínez Anier en una charla aquí a las 5 de la tarde. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.